queremos compartir con vosotros 10 tendencias que viven en el mundo de la intersección del contraste, que lo hemos titulado Las marcas en la encrucijada. Nosotros estamos reflexionando mucho y veis que en nuestra presentación, en nuestra imagen corporativa, hablamos con estas dos líneas que se cruzan. La reflexión sobre un mundo polarizado en Imedia Wikiprospect sí que intentamos desde hace muchos años, como en general la industria, ¿no? pero sí que entender muy bien antes de establecer las estrategias qué es lo que está pasando de fuera. Nos gusta trabajar porque pensamos que hoy en día efectivamente no se trata de muchas veces de tener que elegir. Yo creo que se pueden intentar buscar vías y conexiones donde puedan trabajar, ¿no? El ejemplo claro, los últimos por ejemplo que son los más acotados a medios, donde yo creo que es interesante verlo, ¿no? Y el branding y el performance. En nuestra compañía precisamente yo creo que hemos tenido rachas donde hemos trabajado mucho y de una forma muy eficiente el performance, y por otro lado también ha habido clientes donde obviamente necesitaban, ¿no? Y yo creo que ahora no tienes por qué elegir. Yo creo que hay oportunidades y hay opciones donde te permiten combinar esas dos formas y buscar cuál es la estrategia más eficiente para, pues en este caso, intentar ayudar a nuestros clientes a crecer, a desarrollar su negocio, ¿no? Esa encrucijada la vivimos en el mundo del marketing. Nosotros con nuestros clientes hablamos mucho de que si hay que hacer branding o performance y les decimos es que no se puede separar, hay que hacer las dos cosas, que si el corto plazo y el largo plazo, que si la construcción de marca, los resultados. Y lo que os traemos hoy es esa misma reflexión llevado mucho al conocimiento de las personas, que también nos movemos en ese debate en un mundo polarizado donde que si lo local o lo global, que si el egoísmo o el nosotros, que si el ahora o el futuro, que si lo físico o lo virtual, que si el mundo físico o los avatares. Entonces yo creo que hay muchas de esas encrucijadas y queremos trabajar en esas encrucijadas y encontrar oportunidades. Y eso es lo que ha hecho nuestro equipo de estrategia, liderado por Iván, por Bea. Bueno, pues hoy hemos tenido la oportunidad de ver el documento de las marcas en la encrucijada, un documento estratégico en el que hemos intentado pues ver un poco cómo la sociedad y cómo el consumidor está evolucionando, ¿no? Las reflexiones que sacamos básicamente es que podríamos decir que durante este último tiempo nuestro mundo se ha convertido en dos realidades muy diferentes, y yo creo que hoy en día es un buen momento para asegurar que estas dos realidades cada vez están mucho más cercas entre sí, y precisamente en esa cercanía y en esas intersecciones que son en las que se producen entre estas dos realidades es donde vemos que hoy en día las marcas tienen una gran oportunidad para reconectar con el consumidor, que pensamos que cada vez es más necesario, y entender mucho mejor de qué manera se puede llegar a este consumidor de una forma mucho más eficiente. ¿Algún ejemplo? Y en resumidas cuentas luego lo palpamos o lo materializamos en 10 tendencias que vais a ver a continuación. Un poco cogiendo el hilo de la reflexión que os estaba lanzando Rafa, ¿no? Este documento lo llevamos haciendo como unos 6 años, más o menos. Y siempre es con el mismo objetivo, conocer un poquito mejor cómo el consumidor está evolucionando. Y es curioso, cuando te pones a verlo un poco en perspectiva, ¿no? Cómo ha ido evolucionando o cómo hemos ido evolucionando como personas o la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y me acuerdo al principio, que era por aquel entonces pues cuando Trump había llegado al poder, ¿no? Y hablábamos del mundo cada vez más polarizado, dos mundos que se separaban, y que luego a lo largo de estos años pues esas separaciones se han visto cada vez más materializadas. Me acuerdo también en la pandemia que hablábamos de las dos velocidades, del corto plazo, del largo plazo, ¿no? La reflexión que traemos hoy es que pensamos que estas dos realidades, estos dos mundos, sí que es verdad que cada vez están más cerca, y lo vemos un poco en esas intersecciones que vais a ver que hemos intentado trabajar y definir de dos mundos donde cada vez se tocan más y donde pensamos que ahí pues existen ciertas oportunidades. A nivel de contexto, ¿cómo vemos reflejadas estas dos realidades? Pues es curioso, ¿no? Por un lado, pese a todo lo que está cayendo, hay como signos de recuperación, ¿no? Y lo vemos en algunos indicadores interesantes, ¿no? El empleo, en el mes de marzo salían datos bastante buenos, con niveles muy bajos de desempleo en nuestro país, con récords que hacía mucho tiempo que no veíamos. Parece que la vida se reactiva de alguna manera, ¿no? Y lo acabamos de vivir todos en Semana Santa, ¿no? Todas las carreteras llenas, índices de ocupación prácticamente al 90% en todas las comunidades, incluso el consumo, que es una incógnita grande, pero sí que todo ese ahorro que se supone que hemos ido pues generando durante estos últimos años, pues hoy esperamos todos que en algún momento se vea aplicado a un incremento en la parte de consumo. Pero en contraposición, pues sí que vemos que hay como señales de alerta, ¿no? Y aquí obviamente pues algunas muy claras. Por un lado,
Y yo creo que, no sé si la más importante, pero una que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Esa cicatriz emocional que creo que tenemos todos, de todos estos 2 años que hemos pasado, y que las consecuencias las empezamos a ver ahora, con temas de salud mental, con indicadores disparados. Somos el país número 3 en personas con depresión, ¿no? Incluso con temas de ansiedad también se ve que son indicadores cada vez en aumento. La inflación, no me paro mucho, desorbitado, de datos disparados en los últimos meses, y luego encima, si teníamos poco, pues una guerra por encima que todavía no sabemos un poco cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Y en esta realidad, entre estas dos vertientes, pues es donde el consumidor en su estado de ánimo pues tiene que navegar. Y pensamos que, por un lado, estamos como intentando agarrarnos como un clavo ardiendo al presente de una forma muy positiva, donde intentamos, yo creo todos, hacer un esfuerzo en ver que esto está evolucionando, que va pasando hacia adelante, y los indicadores así lo indican también, ¿no? En temas de confianza, en temas de optimismo, en temas de esperanza. Y por otro lado está el cómo vemos el futuro, cómo nos fijamos en lo que está por venir, ¿no? Y en ciertas ocasiones lo vemos con cierta preocupación, a veces también con curiosidad. También veréis un poco que también esa reflexión es interesante, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una sensación de incertidumbre, tanto en cuanto el futuro que nos espera, no sabemos cómo va a ser. Toda esta situación nunca la hemos vivido antes, y hay esa parte de incertidumbre que nos llena a todos y que nos genera, pues, en ciertas ocasiones a veces miedo, a veces un poco curiosidad, ¿no? Por ello, y como decíamos antes, pues yo creo que las personas se ven obligadas a navegar entre estas dos realidades, entre estos dos mundos, en una sociedad en donde a veces son dilemas morales que tenemos, ¿no? Entre, no sé, sabemos si pensar mucho en el hoy, si pensar un poco en el mañana, si ser muy individualistas, como yo creo que hemos sido a lo largo de la pandemia, si pensar también de una forma más colectiva, como vemos en los últimos tiempos, que también es algo que está resurgiendo, entre lo global, lo local, lo físico, lo virtual, ¿no? Y ahí es donde pensamos que hoy en día, precisamente en ese cruce de caminos, en esas intersecciones, es donde hoy, a nivel de marketing, de comunicación, de publicidad, existen oportunidades para las marcas. Es donde pensamos que en esas intersecciones las marcas hoy en día pueden realmente coger esta oportunidad y esta situación de privilegio en donde yo creo que se encuentran, realmente ejercer ese rol de agente de cambio, que yo creo que es interesante, y ayudar a que los consumidores pues dibujemos el mundo el que queremos, o la realidad en la que queremos vivir. Con este contexto lo que hemos generado son 10 tendencias, que vais a ver que son 10 intersecciones, y las hemos dividido en 3 esferas, en 3 niveles. Por un lado, cómo las personas nos relacionamos con nuestro entorno de una forma un poco más social, más cultural, cómo también esta relación de las personas se concreta en cuanto a las marcas, cómo se relacionan las personas con las marcas, y por último, cómo estas relaciones también tienen que ver con los medios. Hemos querido también hacer un pequeño foco en cómo, bueno, los medios juegan un rol importante hoy en día también en toda la parte de comunicación, y cómo esta relación está existiendo a día de hoy. Vamos a pasar a contaros un poco las 10 tendencias brevemente. Gracias. Vale. La primera intersección que nos encontramos es la manera que tienen las personas a día de hoy de entender el presente y el futuro, que ha cambiado. Algunos ejemplos notorios de esta encrucijada, de estas intersecciones donde las marcas pueden encontrar oportunidad, como por ejemplo en los casos de los mensajes, ¿no? Los mensajes a lanzar. El caso de Nike es un caso muy claro, cómo en estos tiempos ha entendido esta nueva situación y ha modulado su manera de comunicar los mensajes de una forma mucho más amable, mucho más cercana, evitando esos imperativos y esa manera de forzar al consumidor, que yo creo que hoy en día el consumidor agradece, pues que sea mucho más cercano. Otro ejemplo destacable, a nivel de cómo las marcas también deben entender ese balance entre el precio tan relevante hoy en día y el servicio. Por ejemplo, los modelos de suscripción, que vemos que están muy en auge, y hemos destacado el caso de una compañía española, Bipi, que es un modelo de suscripción de coches, una manera diferente de abordar un territorio completamente tradicional, un territorio muy tradicional, de una manera completamente diferente. Produce en esa sensación de continua incertidumbre. Lo que vemos que esta parte de mirar al futuro con cierto miedo también se complementa, pues, con, como decía Iván, ¿no? Con una curiosidad. Los seres humanos somos seres muy curiosos por naturaleza, y todos los avances tecnológicos y científicos
que están por llegar y las soluciones que nos ofrecen pues nos generan, por un lado, pues cierto miedo, ¿no? Pero por otro, desde luego, que también interés. Aquí hemos visto dos marcas como ejemplo que lo que están haciendo es intentar transformar esa sensación un poco de miedo a lo desconocido que tenemos las personas, pues de maneras diferentes. Nos encontramos aquí el ejemplo de Uber Eats, que lo que ha hecho ha sido algo que, bueno, que vemos tan lejano, ¿no? Como es la estación espacial o el espacio, pues ha lanzado un pedido de delivery, que es algo que está en la vida de todos, y ha mandado ahí comida japonesa, ¿no? Acercando un poco eso que vemos tan lejos a nuestra realidad y a nuestro día a día. Iván, si me puedes poner el vídeo, por favor. Y luego os ponemos este ejemplo que nos gusta también mucho, de Salesforce, que hizo la Super Bowl, en el que, bueno, lo que intenta de alguna manera es relajar esa sensación de miedo y tranquilizar a los consumidores pues con mensajes mucho más positivos y más centrados en aquí y ahora. Ya. ¿Es controlado? Vale. Space, the boundary of human achievement, the new frontier. It's not time to escape. It's time to engage. It's time to plant more trees. It's time to build more trust. Time to make more space for all of us. So while the others look to the metaverse and Mars, let's stay here and restore ours. Yeah, it's time to blaze our trail. Because the new frontier, it ain't rocket science. It's right here. Un mensaje bastante tranquilizador, ¿no? Para ese miedo a lo desconocido. Aquí la oportunidad la vemos clara para las marcas. Al final hablamos que son esos agentes de cambio y por qué no acompañar a los consumidores, a las personas, a que vean el futuro otra vez con cierto optimismo y luego a que generen innovaciones que supongan un avance para todos, pero también desde la utilidad que pueda estar presente en el aquí y en el ahora. La siguiente intersección también que comentábamos antes, un consumidor que se debate un poco entre cada vez ser más individualista, pero a la vez también estar más preocupados por los demás. Bueno, hemos visto, hablábamos, ¿no?, de la gran cicatriz que nos ha dejado esta situación. Ahora mismo las personas son más conscientes que nunca de la necesidad de prevención, de autocuidado. Ha habido un momento en el que hemos querido ir a un hospital y no hemos podido, ¿no? Y esto de alguna manera ha afectado en cómo hemos cambiado los hábitos, mucho más saludables, alimentación, deporte, incluso la salud mental, pues ahora mismo, como comentaba Iván, tiene mucha más relevancia, se habla de ella y se ponen medidas. Este mayor individualismo y preocupación por uno mismo viene complementado con una conciencia de cómo lo que las personas se preocupen por su bienestar físico, mental, emocional, afecta directamente a los demás. Ha habido un momento en el que nos hemos puesto mascarillas, nos hemos vacunado, no solo por nosotros, sino por los que teníamos alrededor, ¿no? Nos ha hecho mucho más conscientes del impacto en los demás y mucho más sensibles a otros colectivos, ¿no? Pues ahora la preocupación que hay también por los animales, con la reciente ley de protección animal, ¿vale? Entonces, este punto desde preocuparnos por nosotros, pero también por nuestro entorno. Y aquí vemos dos ejemplos de dos marcas que han sabido muy bien proporcionar a los consumidores esa protección, ese cuidado y ayudarles a cuidar también a los suyos. Vemos el caso de Corona, que la cervecera lanzó en Canadá una cerveza sin alcohol, pero que complementaba con vitamina D, que es un problema que en mayor o menor parte mucha de la gente lo ha sufrido, ha tenido escasez. Yo me estoy tomando pastillas de vitamina D. Es como, bueno, como la marca te está proporcionando una mayor funcionalidad más allá del producto. Y luego tenemos el caso de Fnac, que seguro que lo conocéis, en el que, bueno, el retailer pues sabe que los que tenemos mascotas nos preocupamos por dejarlos fuera cuando vamos a comprar, y bueno, ha lanzado esta campaña en la que invita y da la bienvenida a las mascotas a sus tiendas. Tener un humano es una responsabilidad.
No es una decisión que puedas tomar así, a la ligera. Hombre, son tan monos que los ves y enseguida quieres tener uno. Pero luego hay que ocuparse de ellos y eso, ¿qué quieres que te diga? Pues es muy sacrificado. Tienes que esperar cada día que vuelvan a casa y poner tu mejor cara para animarles, porque yo no sé qué les hacen ahí fuera, pero vuelven fatal. Hay que despertarles por la mañana, cuidar de sus crías, aguantar sus rollos y sobre todo sacarles a pasear, que últimamente a los humanos les ha dado por encerrarse en casa todo el día. Pero claro, luego se meten en cualquier sitio y todo son preocupaciones hasta que salen. La verdad que es súper tierno este mundo. La siguiente intersección o tendencia que encontramos. Ay, perfecto. Bueno, aquí al final la oportunidad, bueno, está clara, ¿no? Las marcas pues, apoyando a los consumidores a que ellos se encuentren mejor, a que se cuiden más y obviamente a que puedan cuidar a todos los que tienen alrededor, pues teniendo un rol cada vez más activo y más importante en la vida de los consumidores. La siguiente intersección es la autoliberación y la liberación. Aquí, bueno, nos encontramos con un consumidor que ha vivido un posible gran apagón que todos hablábamos hace unos meses, problemas de suministro, temas de transporte, el incremento de los precios. Al final esto ha impactado directamente en la manera de comprar de todos, ¿no? Se realizan ahora las compras de una manera más meditada, más anticipada, ¿no? Estas navidades, los regalos de Reyes, todo el mundo comprándolos antes por si no venían. Desde luego que ha tenido un impacto muy grande en esa planificación de las compras. Pero por otro lado, ese mismo consumidor que vemos que planifica tanto, también se lanza a realizar compras más impulsivas, más de capricho, que dentro del contexto y la situación que vivimos, pues de alguna manera le dan cierta liberación, cierta autogratificación. Es como, pues mira, estoy viendo las noticias, todo es muy dramático, pero me voy a comprar un jerseycito y yo qué sé, me siento como un poco mejor momentáneamente, ¿no? Entonces nos encontramos con ese consumidor que tiene esas dos vertientes a la hora de comprar. Muchas marcas conscientes, ¿no?, de estos nuevos comportamientos, pues lo que están haciendo es intentando facilitar las compras a los consumidores y proporcionarle herramientas como, bueno, este es el caso de Banco Santander, que lanzó en Alemania Cinia, que es una plataforma de pagos aplazados. Tú pagas 3 veces sin ningún tipo de interés, la van a traer a España. PayPal también la ha lanzado y muchos retailers online. Al final, esta modalidad de compra ahora, paga después, cada vez está teniendo más auge, sobre todo entre los jóvenes, y se prevé además que este año incremente bastante. Otro ejemplo es el de Upgrade, que es una startup de Estados Unidos. Al final ayuda a los consumidores a sobrellevar el incremento de precios, la inflación, y lo que ha hecho ha sido acuerdos con determinados comercios, H&M, Adidas, y te hacen una devolución por tus compras, un 2, un 4%, pues dices, ostras, ya que me han subido el precio, pues si me hacen una pequeña devolución, bienvenido sea, y te lanzas un poco más a comprar. Aquí la oportunidad para las marcas es clara, ¿no? Tenemos que entender esta nueva manera de comprar y tienen que ayudar a los consumidores a hacer esas compras de una manera sostenibles para ellos, para su economía y muy conscientes, ¿no?, a través de, bueno, de servicios y herramientas que ayuden a estas compras. La siguiente tendencia es el de menos hoy y distinto mañana. Nos encontramos con un consumidor que está exhausto y cuando cuento esto veo las caras de muchos que hacen así como sí. Hemos pasado por mucho, ¿no?, y cada vez somos, o en este momento de nuestra vida somos menos autoexigentes con nosotros mismos, no queremos que nos presiones, buscamos la sencillez y la priorizamos en nuestro día a día. Y al final este consumidor, ¿no?, en este estado también se está replanteando pues cuáles son las nuevas formas de vida que quiere adoptar, ¿no? Se rechazan mucho los hábitos antiguos prepandémicos y se buscan nuevas maneras de vivir. El ejemplo que hay más claro es ese movimiento que hubo en Estados Unidos, la gran renuncia, donde más de 20 millones de personas dejaron su trabajo
se ataron la manta a la cabeza, ¿no? Y decidieron, bueno, buscar una nueva manera de vivir. En España es algo que no ha llegado ni parece que va a llegar, pero sí que se identifica un gran replanteamiento de nuevas formas de vida que queremos tener. Aquí, bueno, las empresas son bastante conscientes, ¿no?, de este nuevo estado de ánimo que tienen los consumidores, y vemos dos ejemplos que nos han gustado mucho. Por un lado, Desigual, que es la empresa de moda que se ha sumado mucho a esas peticiones, ¿no?, de la jornada de la semana laboral de 4 días, y bueno, pues lo ha dejado ahí y ha cambiado el viernes por el viernes I'm in Work, el viernes I'm in Love, y ayudando a la flexibilidad y a la conciliación de sus empleados. Y el caso de Nike, que nos parece muy interesante porque es una compañía que siempre te ha hablado desde Just Do It, venga, tú puedes, dalo todo. Pues a lo mejor a ese consumidor tan exhausto ahora mismo esos mensajes le quedan un poquito grandes, ¿no? Y ha cambiado ese Just Do It por el Play New, que os vamos a poner un vídeo con la nueva campaña. A ver. You know what? Here's to going for it. And being terrible. Here's to giving it a shot, even though your shot is garbage. To being the queen of the court. Oh, maybe not this court. To feeling the burn, even if there shouldn't be a burn to feel. To trying your best, even though your swing is the worst. Here's to going down way harder than you get back up. To giving it your all, even though you kind of suck. But you know what doesn't suck? Trying to do something you've never done before. That doesn't suck at all. Not even a little. Con un tono mucho más relajado, ¿no?, que te invita a probar cosas nuevas sin forzarte, ¿no? Vale, aquí desde luego que vemos que las marcas tienen una gran oportunidad lanzando mensajes, ¿no?, que estén muy alineados con los sentimientos que tienen ahora los consumidores, desde la sencillez, sin presionar, ayudándole a construir esas nuevas formas de vida más flexibles a través de sus productos y sus servicios. El siguiente bloque, que es cómo se relacionan las marcas con las personas, también consta de 3 tendencias. La primera es una también obvia, que hemos oído hablar mucho de ella, ¿no?, el propósito de las marcas. Llevamos un montón de tiempo hablando de esa necesidad de que todas las marcas necesitan tener un propósito. Hemos escrito ríos de tinta en torno al mundo de las marcas y sus propósitos, ¿no? Y es verdad que sigue siendo muy relevante, pero es verdad que yo creo que el consumidor, por esa parte de toda esa modificación que está sufriendo de esos cambios, lo que demanda es un poco evidencias de que esos propósitos realmente afectan un poco en mi día a día y me generan algo, ¿no?, me aportan algo. Y yo creo que esa intersección también entre el propósito sí, pero siempre y cuando yo lo pueda de alguna forma vivir, es súper interesante. Algunos ejemplos de marcas que entienden estas intersecciones y más o menos lo trabajan. Hemos puesto un ejemplo de Starbucks en Brasil. Es una marca una marca de café que todos conocemos, pero que sí que tiene un foco en intentar ayudar a las personas, ¿no? De hecho, lo verbalizan como su propósito: una persona, una taza de café y una comunidad a la vez. Y en Brasil lo que hicieron es, en algunos locales, permitieron durante los días del orgullo en el país, pues permitían que la gente trans pudiera ir a esos locales a cambiarse de nombre, jugando además con ese concepto de que tú en un Starbucks tú dices tu nombre y te lo apuntan en una taza de café. Pues ayudaban, por ejemplo, y hacían realidad ese propósito con acciones que realmente la gente podía tangibilizar. Por el caso de Avon, que es una marca de cosméticos, hemos visto muchos ejemplos, ¿no? Típica marca muy concienciada con el mundo de la diversidad, pues genera al final con ese propósito productos concretos, en este caso productos de maquillaje con diferentes tonos de piel, negros principalmente, pues para ayudar y para que la gente realmente entienda que es una marca que, aparte del propósito, le ofrece algo a los consumidores. Esta intersección es donde las oportunidades creemos que son relevantes, ¿no? Donde tu propósito está muy bien, pero siempre y cuando lo tangibilices de alguna forma, ¿no? Es verdad que nos hemos hartado de decir, ¿no?, del story living al story doing. Las marcas tienen que hacer, tienen que decir, ¿no? Pues evolucionando un poco ese concepto, sí que es verdad que ya no es tanto story living, storytelling, es story doing, sino que ahora es story living, ¿no? Las marcas tienen que vivir de alguna forma
y muy concreta y muy en primera persona ese propósito. La siguiente tendencia, y yo creo que esto también es súper relevante a día de hoy, ¿no? El tema de los precios. Sabemos que el precio va a ser un driver fundamental ahora mismo para fomentar el tema del consumo, ¿no? Algo que nos preocupa a todos, que hemos visto que nuestra cesta de la compra se ha incrementado y donde ahora todos estamos con un ojo echado a los precios y cuesta mucho más y cuesta mucho menos, ¿no? La realidad es que eso es así, pero es verdad que el consumidor cada vez es un consumidor, y esto lo venimos diciendo un montón de tiempo, ¿no? Pero es que cada vez sigue siendo más exigente todavía, y es verdad que es un consumidor que está pues muy acostumbrado a ciertas cosas a donde no va a renunciar. Esto lo vemos sobre todo en el mundo del e-commerce, ¿no? Donde el consumidor, oye, es que ya si no te viene un paquete en 24 horas, te parece que no funciona el asunto, ¿no? Incluso hay veces que hasta no optas por esa opción porque ya es un tema que tú lo has normalizado y que quieres las cosas rápido, las quieres de una manera, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo los servicios cada vez se están integrando más en esos nuevos hábitos de los consumidores y los van a seguir exigiendo. La realidad a día de hoy es cómo consigues balancear un poco todo esto, ¿no? Donde el precio sabemos que es relevante, pero los servicios la gente los sigue demandando. Pues dos ejemplos. A nivel, por ejemplo, en una industria súper tradicional, como la industria del turismo, el mundo de los hoteles, la industria hotelera, ¿no? Pues pensamos que se ha sabido un poco reinventar en este concepto, además, donde ha habido momentos que han tenido que cerrar, los pobres, ¿no? Y no han podido tener clientes, pero se han sabido adaptar pues con esa parte de ofrecer servicios, ¿no? Pues en el caso de la pandemia, cadenas de hoteleras, Intercontinental lo hizo, Marriott creo que también lo ha hecho, pero han sacado nuevos servicios para sacar nuevos usos y utilidades sus productos, a sus habitaciones. En este caso, pues ofrecía servicios que podías contratar habitaciones por horas, con todos los servicios que tú necesitas para poder teletrabajar, podías alquilarte las habitaciones y es un servicio añadido que ayuda a que los consumidores pues más o menos se decanten por una de estas opciones, ¿no? Luego también interesante remarcar el mundo de las suscripciones, que precisamente creemos que es un modelo que ahonda un poco en esta realidad, de oye, soy capaz de ofrecerte un servicio diferencial y encima además intentando pues fidelizarte de alguna forma, ¿no? Pero también a un precio un poco más controlado en este concepto de modelo de suscripción, hago un pago mensual y demás. Y sabemos que los modelos de suscripción principalmente vinculados a la industria del entretenimiento, no de todas las plataformas que todos pagamos, en España creo que ya hay, no sé, 20 millones de usuarios que tienen modelos de suscripción, pero hay otras categorías, otros segmentos, pues por ejemplo en el caso de la automoción, donde en este caso es una empresa española, Bipi, ha sacado un modelo de suscripción de coches. Una empresa española que la acaban de comprar además por 100 millones del grupo Renault, donde te ofrece por un pago mensual la capacidad de pues, tener acceso a diferentes coches y que los vayan modificando. Pensamos que es una lectura interesante de estas dos realidades, los precios y por los servicios, ¿no? Las oportunidades es esta, intentar buscar esas intersecciones y ver cómo poder ayudar. Y oye, sabiendo que el precio es relevante, pero no dejemos de lado, porque yo creo que es el momento, los servicios que la gente cada vez los demanda más, ¿no? Y la siguiente tendencia también es otro tema, yo creo, muy relevante hoy en día, ¿no? El mundo de los datos por el mundo de las experiencias. Y es verdad que como usuarios, pues yo creo que ya más o menos todos asumimos que tenemos que dar nuestros datos y asumimos que en ocasiones nos convertimos en productos. Las empresas nos tienen como un dato que encima además luego muchas veces lo comercializan y lo utilizan en su favor, ¿no? Y yo creo que esa asunción está bien, no nos queda, en muchas ocasiones no nos queda más remedio. Pero es verdad que ya que cedemos los datos, el usuario lo que espera es que por lo menos me retorne de alguna forma. Yo creo que eso muchas veces se nos ha olvidado y lo hemos obviado, ¿no? Y yo creo que esa parte de beneficio extra que esperan los consumidores es súper interesante, ¿no? Oye, marcas que trabajan más o menos en esta línea y que profundizan en esto. Pues Ghostpacer es una marca americana de entrenamiento, de gestión de entrenamientos, de recolección de datos, obviamente, personales, donde, por ejemplo, vemos, oye, pues que intenta ir un pasito más allá en ese servicio. Lo que ha creado es una especie de, bueno, un avatar virtual que tú le metes los entrenamientos y que te permite correr delante tuya con unas gafas de realidad aumentada, ofreciéndote pues un servicio diferencial. Oye, ya que te doy mis datos, te ayudo a entrenar de una forma además diferente, pues con una persona que va a correr delante tuyo, que en este caso es un avatar virtual, ¿no? O Tesla, por ejemplo, que es un caso súper obvio, ¿no? Otra empresa que aparte de, bueno, de crear coches, vender coches, ¿no? Pues obtiene un montón de información de los usuarios, ¿no? Está todo digitalizado y demás. Pues sacan servicios de aseguradoras vinculados a
en base a tu comportamiento, a esos datos que tú ofreces, por lo menos me puede llegar a repercutir en ahorrar en mi seguro de automoción, ¿no? Pues ejemplos de cómo las marcas entienden estas realidades. Las oportunidades, pues yo creo que obvias, y además yo creo que aprovechando un poco la coyuntura, ¿no?, en el mundo del cookieless hacia el que nos dirigimos, creemos que es un buen momento para que las marcas que tienen que replantearse, que están ahora mismo pensando cómo volver a recolectar toda esa información de los usuarios, pues en este caso de una forma mucho más directa, oye, pues pensamos que es un buen momento para, aparte de intentar recolectarlo, ir pensando ya en cómo lo vamos a repercutir ese servicio, esos datos que nos ofrecen los consumidores, de vuelta al consumidor de una forma pues más eficiente. Y el último bloque, que son las tendencias relacionadas con los medios y con las audiencias. Bueno, la primera intersección, yo creo que se habla mucho lo virtual, o lo físico, lo virtual. En los últimos años hemos vivido una hiperdigitalización en nuestro país, personas, negocios, Internet está ya en nuestras operaciones del día a día de una manera súper natural. Y luego nos vienen nuevas plataformas, ¿no?, como ese metaverso del que todos hablamos, que promete ser la siguiente revolución de Internet y que parece que lo va a cambiar todo. Lo que es cierto es que el consumidor bueno, pues navega en los entornos virtuales de una manera súper natural y desde luego que lo complementa absolutamente con los entornos físicos, ¿no?, con esa vuelta a las calles, al ocio en las ciudades, a las tiendas físicas. Para el consumidor no hay ninguna barrera, desde luego, entre estos dos mundos. Vemos, hay millones de ejemplos, ¿no?, pero hemos puesto estos dos recientes de dos marcas que, bueno, que han sabido trabajar muy bien de una manera complementaria a los dos entornos. Budweiser, bueno, pues ha lanzado una serie de NFTs, de activos virtuales, que para los propietarios de esos activos les da acceso al Budverse, que va a ser su mundo virtual, además de un montón de experiencias con la marca, de productos, pues haciendo como un nuevo programa de fidelización, ¿no?, en el que se aunan los entornos físicos y virtuales. O Benetton, por ejemplo, que hace muy poco, en la Semana de la Moda de Milán, lo que hizo fue lanzar su nueva colección, pero la lanzó en simultáneo en el metaverso y en las tiendas. Da igual que te fueras a esos mundos virtuales, que encontrabas exactamente lo mismo que podías tener en una tienda, ¿no?, de la marca. Aquí para nosotros la oportunidad es clara. No hay que irse ni al metaverso más lejano, ni hay que rechazarlo absolutamente, ¿no? Desde luego que esa oportunidad está en combinar los dos mundos. Lo físico no tiene sentido sin lo virtual, y las marcas, desde luego, que tienen que dar respuesta, ¿no?, a esa manera de vivir los diferentes entornos que tienen los consumidores. La siguiente va, bueno, de plataformas, ¿no? Tenemos varias maneras de trabajar la industria. Tenemos grandes plataformas, como puede ser un Facebook, Google, incluso televisiones, que lo que hacen es intentar agrupar audiencias muy masivas, audiencias que luego comercializan, que te proporcionan pues KPIs súper interesantes para las marcas, y que, bueno, ahora mismo se encuentran un poco lidiando esa batalla de la atención de la que hablamos. En paralelo están surgiendo otras nuevas plataformas digitales, mucho más nicho y muy centradas en pasiones muy concretas de los usuarios, ¿no? Estas plataformas todos conocemos: Twitch, TikTok, los podcasts, en el que, bueno, la diferencia es que en estas plataformas la audiencia no es el principal activo, sino los creadores de contenidos y sobre todo sus comunidades que tienen detrás, que son absolutamente fieles. ¿Qué vemos? Pues como ejemplos de marcas que operan desde diferentes modelos se están aprovechando los unos de los otros y obteniendo beneficios, ¿no? El ejemplo de TikTok, que todos habréis visto este verano durante la Eurocopa, pues esa plataforma tan de minorías en principio, pues se lanzó a los medios masivos con una campaña en televisión, pues para dar a conocer a todo el mundo la plataforma. Por el lado contrario, un medio tan tradicional como el Washington Post, desde hace unos años, ha creado un canal o un usuario en TikTok en el que, bueno, pues se ha acercado a nuevas audiencias a las que no iba a llegar de ninguna otra manera, y ha adoptado de una manera súper natural todos los códigos de la plataforma, pues teniendo un montón de interacciones.
Aquí, bueno, nosotros y en nuestra industria más lo tenemos muy claro, ¿no? No hay que ir ni a las grandes plataformas únicamente ni a las pequeñas únicamente. Hay que realmente entender dónde están tus audiencias, tus consumidores, y bueno, y saber que cada una de estas modalidades pues te va a aportar objetivos diferentes, pues grandes audiencias, datos de notoriedad, o si buscas más engagement, y desde luego las marcas pues que expandan su modelo y que busquen el equilibrio en estos nuevos tipos de plataformas. Y la última tendencia, ya llegamos, lo comentaba Rafa al principio, ¿no? Es ese dilema que tiene la industria tan grande entre el branding y el performance. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues vemos que con la actual situación económica muchas marcas, muchos anunciantes pues se lanzan, ¿no?, a hacer estrategias mucho más cortoplacistas, que consigan resultados rápido y bueno, pues dejan un poco en el camino la marca. Que vemos, y también nos comentaba Iván, a día de hoy el consumidor le exige muchísimo a las marcas, ¿no? Y en un momento en el que el precio es tan importante, realmente las marcas tienen esa obligación de convencer al usuario de que pagar un precio por ellos y no por los otros realmente merece la pena. Pues a día de hoy existen, que es lo bueno, un montón de nuevos formatos, de nuevas fórmulas que lo que hacen es combinar esas dos maneras de aproximarse al consumidor, ¿no? Vemos el auge del marketing de influencia, del social commerce y nuevas fórmulas que están surgiendo. Aquí os traemos dos ejemplos que nos gustan mucho. Bueno, el tema del live commerce, que nosotros somos muy creyentes de este formato, lo estamos trabajando con algunos de nuestros clientes ya como IKEA, en el que, bueno, al final tú presentas tus productos, hablas como una marca a tus consumidores y tienes una tecnología detrás que les permite a esas personas que están viendo el directo comprar en el momento, ¿no? Es que te está juntando las dos disciplinas. Y bueno, es un formato que en Asia tiene muchísimo éxito, en Estados Unidos cada vez tiene más fuerza y aquí está empezando a entrar de manera tímida, pero desde luego que con buenas perspectivas. Y otro ejemplo como el de Google con Amex estas navidades, pues que bueno, hizo murales en diferentes ciudades de Estados Unidos, bastante vistosas, muy bonitas, y permitía además con la aplicación de Google Lens, pues estas etiquetitas tú las escaneabas, te permitía comprar el producto directamente en tiendas cercanas del barrio, ¿vale? Aquí mezclando también el contar algo como marca y el transmitir algo como marca, y además es que te doy la posibilidad de comprar en un solo clic. Y bueno, aquí la oportunidad la vemos clara, ¿no? Desde luego que trabajar mucho en la captación, en el performance, en el vender, pero sin olvidar la marca y utilizando todas estas fórmulas que nos permitan trabajar en esas dos necesidades de marca. Y nada, estas son un poco las 10 tendencias. Hemos intentado ir ligeritos también para no robaros mucho más tiempo, que ya os hemos cogido un poco. Simplemente a modo de cierre, pues comentaros un poco la reflexión general. Yo creo que pensamos que hoy en día nuestra sociedad sigue evolucionando, sigue cambiando de una forma muy rápida, y que es verdad que esos dilemas morales a los que se enfrenta el consumidor y todas las marcas, e incluso nuestra industria, pues conviven en dos realidades que hoy pensamos de verdad que cada vez están más cerca y que cada vez esas intersecciones son más reales, y que precisamente ahí es donde pensamos que hoy en día las marcas pueden intentar pues buscar esos espacios para comunicar, para apoyar, para ayudar muchas veces a los consumidores, y yo creo que reconectar con ellos mucho más, que yo creo que es lo que hoy en día demandan las personas, que les ayuden, que sea de una forma cercana, sencilla y sobre todo útil.